Entonces vamos a orar al Señor y repite conmigo: Padre, en esta hora, ayúdame para comprender tu palabra. Quita de mí toda distracción, quita de mí toda duda, que me aleje del propósito, del plan que tú tienes para mí en esta hora. Quiero estar totalmente dispuesto para aprender lo que tú tienes para enseñarme en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Toma asiento, por favor. Y en esta mañana, el título de la enseñanza es La tormenta, el gran peso o la obediencia. La tormenta, el gran pez o la obediencia. Y esto tiene que ver con la historia de Jonás. Jonás, un personaje bíblico, ¿verdad? Uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Y él pues tuvo una encomienda, un mandato de parte de Dios. Dios le dijo: anda a Nínive a predicar, porque es una ciudad que necesita de mi palabra, y diles que voy a destruir la ciudad en 40 días. Por alguna razón que vamos a explicar en unos minutos, Jonás, en vez de obedecer a Dios, desobedeció a Dios. Y pasó una serie de cosas, una serie de inconvenientes, dificultades en la vida, que lo conllevaron pues a pasar cosas realmente dramáticas y muy fuertes. Al final, igual obedeció a Dios, predicó la palabra, y la ciudad de Nínive, con más de 120,000 personas, fueron salvos debido a que Jonás, este hombre, predicó la palabra. Y mira lo que dice en Jonás el capítulo 4, ¿no? Desde el versículo 1 al 5 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería a la ciudad. O sea, Jonás quería la destrucción de la ciudad. Jonás quería que Dios cumpla su ira y que el juicio llegue a esa ciudad. Por lo tanto, cuando Dios le dio la encomienda a este hombre llamado Jonás, la Biblia dice que él se fue en el sentido contrario, pero antes de irse, me imagino que se fue a su casa, sacó su maleta, puso sus cosas dentro de la maleta, se fue al puerto de Jope, y ahí, estando en el puerto, en el atracadero, él tenía ahí dos opciones, ¿cierto? Él tenía la opción de obedecer a Dios e irse a Nínive, o desobedecer a Dios e irse a Tarsis. Ahora, de hecho sabemos de que Dios lo había escogido como un instrumento que él iba a usar. Dios lo había llamado, lo había preparado para un propósito que estaba dentro de los planes de Dios. Jonás, yo te he escogido para que tú cumplas mi voluntad y para que proclames mi palabra en medio de ese pueblo que es pecador. Ahora, lo que aprendemos de la vida de Jonás y en este pasaje del Antiguo Testamento es que Dios no nos ha llamado para realizar nuestra propia agenda en la vida. ¿Amén? ¿Cuánto lo sabía? ¿Amén? Dios no nos ha llamado para que realicemos nuestra propia agenda o para cumplir lo que nosotros creemos que debemos cumplir y dejar de lado lo que yo considero que debo dejar. Cuando tú aprendes a entender, cuando tú aprendes a discernir el plan y la voluntad de Dios, nosotros, ¿sabes qué descubrimos? De que nosotros al final somos instrumentos en sus manos. Amén. Y de que nosotros solamente somos parte del plan estratégico de Dios para que sus propósitos se cumplan en la tierra. Amén. Amén. Ok. Pensé que se fue la congregación. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos. Amén.
no es según tu criterio, no es según lo que tú crees, no es según lo que a ti te parece, sino que Dios sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces la pregunta en esta mañana, ¿qué prefieres? ¿La tormenta, el gran pez o la obediencia? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿qué prefieres? ¿La tormenta, el gran pez o la obediencia? Ahora, Él nos llama de acuerdo a su divina voluntad y nos envía como siervos suyos, como dije, para que sus propósitos se cumplan acá en la tierra. Ahora, pero no obstante Dios es soberano, ¿ok? No obstante Dios es omnipresente, omnisciente y todo lo sabe, Él permite que nos equivoquemos. Y hay veces no nos dice nada. ¿A cuánto les ha pasado que tú te has equivocado y Dios no te ha dicho nada? Pero el hecho que te hayas equivocado, el hecho que hayas metido la pata, el hecho de que, la regaste, el hecho de que haya ocurrido eso no significa que Dios ha quitado la mano de tu vida. No significa de que Dios simplemente se ha hecho a un lado y te dice, allá tú. No, la mano de Dios, Dios permite que nos equivoquemos y aún está en medio de esas malas decisiones que estamos tomando. Y acá reside el problema, porque no obstante Dios me llama, muchas veces nos desviamos del llamado de Dios para seguir nuestra propia agenda. Amén. Para seguir nuestros propios planes y nuestros propios criterios. Y aquí está Jonás en el puerto con un montón de barcos que están yendo a diferentes destinos y él toma un destino, una dirección errada. Pero ¿sabes qué? De todas formas, Dios iba a cumplir el propósito que él había pronunciado, porque ¿cuántos saben que cuando Dios pronuncia algo se cumple? Amén. Dios lo dice y cuando sale de su boca algo, eso que salió de su boca se va a cumplir. Y si Dios dijo a Jonás que él iba a ser el instrumento, él iba a ser el instrumento aún a costa de su propia voluntad. Entonces acá está Jonás y comienza a deliberar si ir a Nínive obedeciendo a Dios o huir de la presencia de Dios. Entonces él decide lo segundo. Él decide salir de la voluntad de Dios, desobedecer a Dios e irse a la ciudad de Tarsis. Hay un mapa acá que quiero que ustedes vean. En la parte de acá, de abajo, derecha, esa es la ciudad de Jope, que era el puerto donde Jonás tenía la posibilidad de irse hacia la derecha, hacia el oeste, a Nínive, o irse hacia la izquierda, hacia Tarsis, allá al sur de España. Más o menos entre Jope y Nínive habían 800 kilómetros de distancia. Y entre Jope y Tarsis habían alrededor de 3.500 kilómetros de distancia. Él optó por lo segundo. Él optó por la segunda opción, irse lejos del llamado de Dios. ¿Cuántos creen que no podemos huir del llamado de Dios? Amén. No podemos huir del llamado de Dios. No es lo que tú quieres. Es lo que Dios ha planificado. Yo voy a escoger mi propio camino, yo voy a hacer lo que a mí me parece, yo elijo esta situación. Pero no podemos huir de la voluntad de Dios, no podemos huir. De repente por un tiempo sí, pero eventualmente vas a tener que regresar, hermanos. Dios no detuvo a Jonás cuando él se fue a Tarsis, no lo detuvo. La pregunta es, ¿qué prefieres, la tormenta, el gran pez o la obediencia? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿qué prefieres, la tormenta, el gran pez o la obediencia? Dile eso. Así que Jonás tomó sus chivas, sus pertenencias, se subió al barco, se encerró en su cabina a descansar y el barco zarpó exitosamente, al menos al comienzo. Al comienzo todo iba viento en popa, amén. Y Dios quiere que sepas en esta mañana, hermano, hermana, que aunque tú puedas avanzar, eso no significa que estés haciendo lo correcto. Aunque puedas avanzar, al menos temporalmente, es que Dios me está bendiciendo y no vengo a la iglesia. Dios me sigue bendiciendo. Y mira, y he hecho unas cosas malas y no me ha pasado nada, así al comienzo. Ahorita llegamos al problema, tranquilízate. Ahorita vamos a llegar a la circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos haciendo nuestra gana, nosotros comenzamos haciendo lo que nos parece, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, y eventualmente al inicio parece que te va bien, como le estaba yendo a Jonás. O sea, el silencio de Dios no significa que lo que has hecho va a hacer que Dios cambie de opinión.
Ah, Dios no me dice nada, entonces Dios me debe estar bendiciendo. No es así. La palabra dice, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. O sea, no mi plan, no tu plan, sino el plan de Dios. El plan de Dios va a permanecer y Él hará lo que Él quiere. No porque es un Dios caprichoso, sino porque sus planes están estratégicamente estructurados para traer la salvación a las personas que Él se ha propuesto. Y tú y yo somos instrumentos para ese objetivo primario de Dios. Amén. Somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, el plan de Dios siempre va a prevalecer, hermanos. De repente puede comenzar yendo bien, como en el caso de Jonás, pero si no tienes cuidado vas a terminar mal. Porque en algún punto de tu jornada, en algún punto de tu viaje, se va a levantar una tormenta. La palabra enseña de que Jonás se levantó y se fue hacia Tarsis, con destino hacia Tarsis. Como dije al comienzo, parecía todo bien. Pero cuando tú lees el capítulo 1 de Jonás, solamente tiene 4 capítulos, muy corto. En tu casa de repente puedes leerlo. En media hora seguramente lo has podido leer todito. La Biblia dice que en la medida que el barco se adentra ahí al mar más profundo, se levanta una tormenta. Y Jonás pone en peligro a todos los que estaban en ese barco, a toda la embarcación. Es decir, ¿sabes qué, hermano? Cuando le perteneces a Dios, cuando le pertenecemos a Dios, las demás personas pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar nada de repente. Pero debido a que tú eres hijo de Dios, debido a que Él te ha escogido, debido a que le perteneces, Dios no te deja salirte con la tuya. Hola. Amén. Dios no nos va a dejar que nos salgamos con nuestra gana, no con nuestro antojo. No hay nada de malo en el barco, no hay nada de malo en la tripulación, no hay nada de malo con el capitán. No es eso, sino que tu presencia en ese barco, la presencia de Jonás en ese barco, hacía que todas las cosas cambiaran. ¿Sabes por qué? Porque fuimos comprados por precio. La sangre preciosa de nuestro Señor. Hermanos, y al haber sido comprados por precio y al haber sido escogidos, entonces lo que va a ocurrir es que al comienzo parece que te está saliendo con la tuya, pero eventualmente las cosas totalmente cambian de dirección y eventualmente tú te das cuenta que los planes de Dios van a prevalecer. Y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para llamar tu atención. El plan de Dios es siempre el que permanece. Hermanos, Jesús lo dijo de esta forma, ¿no? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué fuerte, ¿no? Y el Señor estaba yendo a la cruz cuando le estaba pasando eso. Tú podrías ir a la cruz y decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Y Dios le dijo, sí, es mi voluntad que vayas a la cruz. ¿Tú podrías obedecer a Dios? ¿Tú podrías obedecer en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la adversidad? ¿Tú podrías dejar de lado tu dolor para cumplir la voluntad de Dios? Y ahí está Jonás tratando de revelarse al plan de Dios. Entonces, Jonás hace uso de su voluntad, al menos por cierto tiempo, pero al final pone en peligro a todos los que están dentro del barco. Y en ese proceso Dios levanta una tormenta. Mira a la persona, tú le dile, ¿qué prefieres? ¿La tormenta, el gran peso o la obediencia? Dile eso. ¿Qué prefieres? Dios no está lidiando con el capitán. Dios no tiene, claro, Dios no lidia con el capitán, ni con la encomienda, no, con la tripulación, con los pasajeros. Dios solamente tiene un único interés. Él va a hacer lo que tenga que hacer para llamar la atención de Jonás. Él va a sacudir a todo su alrededor, va a conllevar a que la encomienda se pierda, va a conllevar a que haya caos, que las demás personas se asusten, entren en pánico. ¿Por qué? Porque Él está detrás de una persona, y esa persona es Jonás, así como está detrás de tu vida. Él está detrás de tu vida. Y tenemos que entender todo lo que a veces nos ocurre en la vida, hermanos. Dios está detrás de tu vida. Él no ha quitado su mano. Y si estás haciendo tu gana, prepárate, porque de repente se levante una tormenta. Hola, mira a la persona a tu lado y dile, te dije que iban a hablar de ti, dile eso. Cuando por fin se da cuenta, no hay nada de malo con el capitán, con el barco, con el mecanismo, con los remos, con la tripulación, no hay nada malo con absolutamente nada, excepto que hay una persona a bordo que ha hecho que Dios se enoje. Ojo, y luego Jonás tiene que decirle a la gente que él es el causante de la desgracia. Él es el causante.
se ponen a orar todos a sus dioses. Jonás estaba durmiendo ahí en su cabina, se van a buscarlo y le dice, oye tú, Aragán, ocioso, ¿por qué no te pones a rezar a tu Dios para ver si tiene misericordia? Al final, él confesó, sí, yo soy el causante de estas desgracias, de lo que me está ocurriendo. Y cuando viene la confesión, uno diría, pues ya confesé, ya dije que estoy mal, debería venir la bonanza, pero sabes que no vino la bonanza. Porque seguía todavía más fuerte y más fuerte. Y parecía, dice la palabra, que el barco se partía en dos. Finalmente, Jonás les tuvo que decir, ¿saben qué? Si ustedes no me lanzan por la borda, todos vamos a morir. Ellos agarraron, ni tontos ni perezosos, agarraron, ¡fum!, lo lanzaron inmediatamente al mar. Y la Biblia dice que inmediatamente lo lanzaron, vino una gran bonanza. ¿Por qué? Porque él era el causante. La Biblia dice que Jonás se había propuesto huir de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿podemos huir de la presencia de Dios? Mira lo que dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? ¿De dónde dice? De tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ¿qué más dice? He aquí, allí tú estás. Mira cómo dice la versión King James en inglés. Dice esto, mira, la versión en inglés dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, allí tú estás. O sea, el Señor está en todo lugar. La presencia de Dios no solamente está en Nínive, la presencia de Dios no solamente está en el barco, la presencia no solamente está en tus aciertos, en tus desaciertos, la presencia de Dios también está a donde quiera que tú vas, ¿lo sabías? La presencia de Dios está en la universidad, donde vas a estudiar, la presencia de Dios está en tu trabajo, donde vas a trabajar, la presencia de Dios está en el bar. La presencia de Dios está en la discoteca, la presencia de Dios está en todo lugar. ¿A dónde podemos huir de su presencia? Dice el mensaje. Y el rey David dice en otra versión, si hago mi cama en el infierno, allí tú estás. Y encontramos a Jonás sintiéndose en un infierno. Ay, ay, ay. Mira a la persona, tú lo dices, ay, 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 dile. Porque en el momento que él confesó, supuestamente pensaríamos que se sentiría mejor y que iba a venir la bonanza, pero vino de mal en peor. Comenzó la tragedia en la vida de Jonás. Peor todavía, él confesó, pero no importa, ya fuiste porque ahora vas a ver mi juicio. Ahora tú vas a ver exactamente las cosas que van a venir. El infierno vino. ¿Por qué? Por el camino que él anduvo. Mira lo que dice Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué cosa dice? Su fin es camino de muerte. Y cuando lo lanzan al mar, viene el pez y se lo traga. Y yo me imagino a Dios, mira, bien interesante, ¿no? Jonás, desobediente. Y el gran pez, obediente. Dios le dijo al gran pez, vas a seguir ese barco que está allá, y cuando lancen a un hombre, inmediatamente vas a ir en busca de ese hombre y te lo vas a pasar. Enterito, no lo toques, no lo mastiques, no le hagas ningún daño. Pero Señor, pues no te pases, también quiero yo la mía, ¿verdad? Mi fiambre, mi lonchera, no. Solamente vas a masticártelo. Bien interesante, ¿ah? Solamente vas a pasarlo. Solamente vas a pasarlo, no lo mastiques. Entonces, Jonás se encuentra en el fondo del mar, luchando con lo que él quiere hacer, con una soledad, sintiendo un infierno. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez un infierno en sus vidas? En algunas circunstancias de la vida. Pregunta, ¿qué prefieres, la tormenta, el gran pez o la obediencia? Mira a la persona, tú lo oyes, ¿qué prefieres, la tormenta, el gran pez o la obediencia? Ojo, hubieses podido obedecer la primera vez acá en la iglesia, cuando todo iba bien, cuando levantas tus manos, gloria a Dios, aleluya, cuando todas las cosas van chéveres y con calma. Y no lo hiciste. Y de repente la segunda vez que tengas que obedecer te encuentras en un hospital de cama. Hola. Porque hermanos, literalmente, Jonás no obedeció la primera vez y ahora se encuentra en el vientre de un gran pez luchando por su vida. La Biblia dice que por 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de ese pez. No sé cómo. Pero milagrosamente, debido a que Dios tenía un plan que cumplir en la vida de Jonás y que él iba a ser un instrumento, Dios no iba a dejar que Jonás muera allí. ¿Tú te has preguntado por qué hasta el día de hoy sigues vivo, sigues viva? ¿No será acaso que Dios tiene un plan contigo que aún quiere que cumplas? Y tú sigues huyendo de Dios.
Como Jonás, en vez de irse a Nínive al oeste, perdón, al este, se fue hacia el oeste, en dirección contraria a la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces nos pasa eso como cristianos. Y debido a que desobedecemos, nuestra vida muchas veces se convierte en un infierno. Como dije, la primera vez hubiese podido decir que sí en la iglesia, no lo hiciste. La segunda vez tienes una gran tragedia que está pasándote en la vida. O sea, ya sea que haya riqueza, pobreza, ya sea que estés sano o enfermo, ya sea que estés con dificultades en la vida, ya sea que no hayan buenas condiciones o de repente las haya, cuando tú le perteneces a Dios, más vale que cumpla su voluntad. Más vale que cumpla su voluntad, hermanos, porque al final el plan de Dios, Él va a hacer lo que se ha propuesto. O sea, no solamente Jonás se fue a ese infierno, pero también, ¿sabías? Dios escuchó a Jonás en ese infierno. O sea, no es de que Dios se dio la media vuelta y dijo, allá tú, compadrito, provecho del pececito. No, la mano de Dios aún estaba en el infierno que Jonás estaba viviendo. Como de repente está en ese infierno que estás pasando. ¿O qué has pasado? Si has pasado alguna situación difícil en la vida, déjame decirte, en todo tiempo la mano de Dios siempre ha estado sobre ti. Es bonito alabar a Dios cuando estamos acá en la iglesia, ¿verdad? Levantar nuestras manos, qué bacán. Pero ¿podrías alabar a Dios en una gran crisis? ¿Puedes alabar a Dios en medio de las dificultades más adversas que tú enfrentes? ¿Puedes alabar a Dios en medio de las circunstancias donde tú no ves ninguna salida, donde no ves ahí un puntito del túnel? ¿Puedes alabar a Dios a pesar de las circunstancias? Y ahí imagino a Jonás, Señor, por favor, sácame de esto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quieres que yo te ayude. Ahora sí me estás buscando. Ahora sí quieres mi beneficio. Ahora sí quieres mi protección. Pero cuando yo te dije, tú desobedeciste. Arréglatela. Dios no dijo eso, ¿cierto? Nosotros de repente haríamos eso, pero Dios no dijo eso. Entonces, ahí está Jonás, Señor, sé que me equivoqué, sé que no te busqué, sé que hice lo que no debía hacer, sé que el pastor me aconsejó y no le hice caso, me llegó altamente lo que me dijo, pero igual sigo siendo tu hijo, Señor. Igual sigues siendo hijo de Dios. Puedes haber metido la pata, puedes haberte equivocado, puedes haber hecho las cosas que tú ni siquiera te imaginaste que iba a hacer, pero sigues siendo hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama incondicionalmente. Y porque si Él puso su mano sobre tu vida, Él va a seguir con su mano sobre tu vida. Y tú tienes que levantar tu voz, levantar tus manos. Señor, te amo en mis debilidades, en mis fracasos, en mi confusión, en mi desgano, Muchas veces nos quedamos desarmados cuando Dios nos pide algo y nos encontramos en la encrucijada. Señor, ¿te obedezco o simplemente hago mi gana? Pero ojo, si haces tu gana, te puede ocurrir lo que le ocurrió a Jonás. Vas a encontrarte en el más grande infierno que nunca pensaste que te pasara en la vida. ¿Por qué? Porque sus propósitos se van a cumplir. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para llamar tu atención. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, hermanos. Ahora, lo interesante es que Dios no necesita que tú estés de acuerdo con Él para enviarte. ¿Ah? Eso es interesante. Dios no necesita que tú estés de acuerdo con Él para que vayas. Él simplemente te escogió para algo. Ok, tarde o temprano igual lo vas a hacer. En el capítulo 1 Dios le dice a Jonás, Jonás, ándate a la ciudad de Nínive y predícales que va a venir destrucción si no se arrepienten. Desobedeció y en el capítulo 3, luego que la ballena o el animal, bueno, yo estoy suponiendo que es ballena, cuando el gran pez vomitó a Jonás en la tierra, nuevamente la palabra dice, por segunda vez, Jonás capítulo 3, por segunda vez Dios le habló a Jonás y le dijo, versión Tony de Ríos, Jonás, lo he estado pensando bastante. ¿Sabes qué? Me has hecho reflexionar. Creo que tienes razón. Yo debo dejar tu libre albedrío. Porque somos seres, ustedes son, yo los he creado con voluntad para decidir entre el bien y el mal. Así que, ¿sabes qué? Está bien. Voy a escucharte. Y pensándolo bien, que se mueran. ¿Dios dijo eso?
Cuando tú lees el capítulo 3 de Jonás, Dios le dice exactamente las mismas palabras que dijo en el capítulo 1. O sea, antes de que vengan todos los problemas, antes de que vengan las desgracias, antes de que Jonás pase por un infierno, Dios le dijo, anda a Nínive a predicar. Jonás pasó absolutamente todas las desgracias, pasó un infierno, pasó una calamidad en su vida. Y cuando empieza nuevamente de cero, Dios le dice, anda a Nínive nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar en sus propósitos y planes. Dios no va a cambiar en sus propósitos y sus planes. Y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y Dios le dice a Jonás que le diga a la ciudad de Nínive que en 40 días iba a ser destruida esa ciudad. Nínive era una ciudad pagana. Había mucha idolatría. Ellos tenían una diosa femenina, que era la diosa principal. Ellos no adoraban a Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, como nosotros lo adoramos. Y lo interesante de la historia es que Jonás, ojo, mira, Jonás le dice a la gente de Nínive que se arrepienta cuando él acababa de arrepentirse. Y eso es bien interesante, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que no le puedo hablar, porque yo recién he entrado al Evangelio. Es que no le puedo hablar, porque yo recién estoy aprendiendo. Hola. Al final, hermano, no tenemos excusa para dejar de compartir la palabra. Porque, hermanos, tú ves ahí a Jonás, él rebelde, yendo a predicar a una nación rebelde. Él siendo contumaz y queriendo hacer su voluntad, como la nación también pagana y profana que era la ciudad de Nínive. O sea, en otras palabras, al final no había mucha diferencia entre el predicador y los oyentes. Entre el predicador y los oyentes. Hay veces, hay iglesias que endiosan a sus pastores. Y no es así, hermanos. Los pastores, como vimos ahí en ese video, somos tan igual como ustedes. Simplemente los pastores somos las personas que Dios ha escogido para que cumplan un propósito como también lo había escogido a Jonás. Ojo, esto no es licencia para pecar, por si acaso. Simplemente estamos hablando de las funciones que Dios ha determinado dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo, la iglesia. Y si Dios me ha escogido a mí como pastor, no porque yo soy mejor Dios que ustedes. Simplemente yo tengo un llamado de parte de Dios para ejercer la función que yo estoy haciendo. Pero no porque yo soy mejor, no porque yo soy más espiritual, no, nada de esas cosas. Dios había escogido a Jonás, ojo, pero ayer se arrepintió. Ayer había desobedecido. Ayer era un rebelde y ahora igual tenía que predicar. Hermanos, Jonás le está pidiendo a la gente que se arrepiente de su pecado y el día de ayer él tenía un gran pecado. O sea, en otras palabras, hermano, al final, uno podría decir, Jonás, pero ¿con qué autoridad tú vas a hablar? Eres un hipócrita. Y a veces nosotros decimos eso también, ¿cierto? Y hay veces nosotros nos sentimos intimidados aún por el mismo enemigo que nos viene a acusar de las cosas que hemos hecho y te quedas callado y no compartes el evangelio. Jonás hubiese tenido muchas excusas para dejar de hablar, para dejar de predicar, pero Jonás no estaba ahí parado en su propio nombre, sino le estaba representando al nombre que es sobre todo nombre. ¿Ven? El nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice la palabra. Porque nosotros tenemos un llamado, una responsabilidad para con Dios, hermanos. Así que Dios envía a un pecador para que predique a una ciudad pecadora. Dios envía a un hombre rebelde para que le predique a una ciudad rebelde. Y para que les muestre sus propósitos y sus planes. Ahora, de repente hubiese sido un poco mejor si es que el pecado de Jonás hubiese sido años atrás, ¿no? Como que a veces no nos sentimos tan mal acerca de nuestros pecados cuando estos han sido años atrás, ¿cierto? O sea, en la iglesia solo damos testimonio cuando nuestros pecados son, hace 10 años, hace 15 años, ¿sí? Hace 20 años el Señor me sacó de las drogas, aleluya, todos aplauden, ¿no? Hace 15 años yo era un adolescente y el Señor me rescató para su gloria y ahora le sirvo con todo mi corazón, todos aplauden, ¿cierto? Pero a la gente no le gusta escuchar que de repente la semana pasada salí de un gran problema que me tenía atado por años y encontré victoria en el Señor. ¿Saben por qué? Porque eso no es popular. Porque eso muchas veces empezamos a cuestionar en nuestra mente y las personas que están escuchando, pero si tú todavía no eres libre, el Señor ya lo liberó.
Y te puede haber liberado ayer, anteayer, hace una semana, hace un mes, hermanos, no importa. Lo único que tú tienes que tener seguro de que no caigas en aquello que Dios te liberó. Y que no regreses al estilo de vida de lo cual Dios te ha sacado. O sea, si tú nunca has caído, si tú nunca has pecado, si te falta mente sobre una aureola para que te santifiquen y te canonicen. O sea, si nunca te has sentido debilitado, si nunca has fracasado en tu vida como cristiano, entonces ¿cómo puedes ayudar a aquel que está en problemas? ¿Cómo puedes ayudar a aquel que está necesitando de tu vida si ellos no se identifican, tú no los entiendes? Porque de repente te crees muy santo. Hermanos, el mismo apóstol Pablo, mira 1 Timoteo 1:15 lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, ¿qué cosa dice? Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el mejor, el último. No, dice, yo soy el primero. O sea, él reconocía su incapacidad. El mismo, el gran apóstol Pablo, reconociendo quién él era, reconociendo de que sin el Señor no podía hacer nada. Él no se creía el mejor, él no se creía el más santo, él no se creía el más erudito, él no se creía que todo lo sabe, el inmaculado, él no se creía nada de eso. Él ayudaba a la gente, él los exhortaba, él los consolaba, él los amaba, él los abrazaba y les mostraba el camino de salvación que había en Cristo Jesús. Como tú y yo también tenemos que hacerlo. O sea, en otras palabras, alguna de las peores experiencias en tu vida se convierten en el más grande testimonio que son para otras personas. No es para que te quedes callado, para que te quedes callado. Vergüenza es estar en ese estilo de vida. Pero es una victoria que hemos tenido del Señor y ahora tenemos que proclamar el nombre de Jesucristo a todo lugar donde nos encontremos diciéndole: el Señor me ha salvado, el Señor me ha rescatado, el Señor me ha dado vida en abundancia. Ahora yo puedo contarte, yo te entiendo porque yo estuve en tus zapatos. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, hermanos. Y Dios le dijo a Jonás que le diga al pueblo: tienes 40 días de plazo para arrepentirte. Mira a 3 personas cerca de ti y dile: tienes 40 días de plazo, dile eso. Tienes 40 días de plazo, vamos. Tienes 40 días de plazo, dile. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Tienes 40 días de plazo. Tienes 40 días de plazo para dejar de ser del tonto. Tienes 40 días de plazo para arreglar tu vida. Tienes 40 días de plazo para dejar de poner excusas. Tienes 40 días de plazo para dejar de actuar como un niño. Tienes 40 días de plazo para dejar de echarle la culpa a los demás por tus problemas. Dios te dice: tienes 40 días de plazo para arreglar, a escuchar mi voz. Tienes 40 días de plazo para postrarte el rostro en tierra y reconocer que yo soy tu Dios y que sin mí no puedes. Tienes 40 días de plazo. No hay mucho tiempo. Jonás estaba predicando, tienen 40 días, nada más. 40 días de plazo. Tú no puedes hacer la cosa si crees que tienes toda una vida. Pero ¿qué harías si Dios te dice: tienes 40 días de plazo? Dios te dice: a los 40 días vas a morir y vas a irte a mi presencia. ¿Qué harías si sabes que te quedan 40 días? Ni un día más, ni un día menos, 40 días. ¿Qué cosa harías? Te aseguro que te portarías lo mejorcito que se puede. Amarías a tu esposa, besitos, abracitos, la engreírías tú también, mujer, no te hagas la loquita, ¿verdad? También lo engreírías, tu comidita, etcétera. Tus hijos serían totalmente ordenaditos, pagarías todas tus deudas como puedes, tratarías de portarte lo mejor posible, tratarías de predicar, de hablar y de hacer todo lo que Dios te llama a hacer, porque en 40 días, mira a la persona a tu lado, tienes 40 días, dile eso. Tienes 40 días para reconocer que yo soy Dios. Mira a la persona a tu lado, se me está acabando el tiempo, se me está acabando el tiempo, dile, se me está acabando el tiempo. Jonás le dijo al pueblo de Nínive: tienen 40 días. Y luego se fue a un monte a esperar qué cosa iba a pasar. Porque recuerden, Jonás quería que la ciudad sea destruida. 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, 20 días, 30 días, 32 días, 34 días, 37 días, 38 días, 39 días, 40 días.
8 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. Y no pasó nada. ¿Sabes por qué no pasó nada? Jonás capítulo 3, versículo 5, 9. ¿Por qué no pasó nada? Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios. Aleluya, amén. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, ojo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Repite conmigo, wow, repite conmigo, wow. ¿Te imaginas? El rey a la cabeza, como tú, jefe de tu hogar, caballero, también a la cabeza. Él proclamó a toda la nación que se arrepienta. Todos ayunaron, hasta los animales ayunaron, pobrecitos. ¿Pero por qué? Porque se tomó en serio el mensaje de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? El mensaje de Dios es serio. Cristo viene pronto. Todas las cosas que están pasando en el mundo no son por azar. Dios los ha planificado antes de la fundación del mundo. Si acá empiezan los tiempos, por acá van a terminar los tiempos. Imagínate que este es el fin del tiempo. Israel está en la eternidad porque está más allá. Okay, imagínense que este es el final del tiempo. Nosotros estamos acá. No estamos acá. Algunos piensan que tiene mucho tiempo. No. Según el horario de Dios, según el reloj de Dios, estamos acá. ¿Cuánto creen que el Señor viene por su iglesia? Ahorita viene. Mira a la persona, tú le dices, tienes 40 días. Dile, tienes 40 días. ¿Saben qué, hermanos? Dios les perdonó su pecado a esa ciudad pagana, perversa, a esa ciudad que no había tenido misericordia, que había humillado, que había violado a las mujeres, matado a los niños. A esa ciudad Dios les perdonó. Ay, pero no merecían el perdón. La pregunta es, ¿tú lo merecías? ¿Lo merecemos? ¿Saben cómo se llama eso? Una palabra: gracia. Levanta tus manos. Dale gracias por su inmensa gracia. Dale gracias porque Dios te sigue amando, te sigue esperando, sigue teniendo paciencia contigo. Dice la palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor. Dios le dijo a Jonás que le diga a Nínive, tienen 40 días. Yo no sé cuántos días tenemos, hermanos, pero hay muy poco tiempo, eso sí lo sé. Yo no lo digo, el Señor lo dice. Y si tú crees que tienes toda una vida para pensar, para meditar, para considerar si voy a servir a Dios, si no lo voy a servir, si voy a hacer su plan o no lo voy a hacer, si voy a obedecerlo o no lo voy a obedecer, hermanos, la primera vez Jonás lo hizo en la más comodidad que tenía. La segunda vez lo hizo en un infierno literalmente que estaba pasando. ¿Qué no te ocurre eso a ti? Dios perdonó a esa ciudad pagana que se humilló delante de Dios. Así que quiero pedirte que alabes a Dios en este momento. Levanta tus manos. Dile, Señor, te alabo porque tu misericordia me ha alcanzado. Te alabo porque tu amor, Señor, está de mi lado. Te alabo, Señor, porque tú eres fiel conmigo. Te alabo porque nunca me has abandonado, nunca me has dejado. En los momentos más difíciles yo te alabo, yo te adoro, yo te bendigo, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios. Vamos, toda la congregación puede alabarlo. Alaba a Dios, alábalo, dale gloria a su nombre. No necesitas una casa nueva para alabarlo. No necesitas un auto nuevo para alabarlo. No necesitas estar sano o enfermo para alabarlo. Solamente tienes que tener manos, tienes que tener pies, tienes que tener boca para alabar su nombre. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana, hermanos. Alaba a Dios con todo tu corazón.
¿Qué tienes que hacer para recibir de Dios en estos 40 días? Lo que te posicione para llegar al lugar donde Dios quiere llevarte. ¿A qué cosa tienes que decirle que no en este momento? Ahorita, no mañana, no pasado, ahorita. ¿O a qué tienes que decirle que sí de repente? ¿A qué Dios te está llamando que renuncies y no lo has hecho hasta el día de hoy? Mañana no, ahora es tu oportunidad. Jonás, estás muy cómodo en el puerto, tranquilo con tu vida. Ahora puedes obedecerme. O de repente la siguiente vez te encuentres en las profundidades del mar, dentro del gran pez. Pero ¿sabes qué? Si eres su hijo, no tienes escape. Es simplemente o cumplir su voluntad o cumplir su voluntad. No hay otra alternativa. Porque Dios te escogió con un propósito y un plan. Y el hecho que estés acá en esta mañana tampoco es casualidad. Este es un culto de arrepentimiento, de consagración. Y este es un llamado para todos, adultos, jóvenes, adolescentes, ancianos. Es un llamado para la consagración, para el arrepentimiento. Dios le dijo a Jonás que le diga a la ciudad de Nínive, arrepiéntense, tienen 40 días. Y en esta mañana yo les digo, arrepiéntete porque el tiempo es corto. No es tiempo para medias. No es un tiempo para cristianismo a medias. Es un tiempo para todo o nada.